Hola, yo soy Sabrina Murillo y esto es Así lo vivo yo. Bienvenidos a un episodio más de Así lo vivo yo. El día de hoy tengo a una invitada especial, pero antes de darle la introducción, quiero agradecerles a ustedes por vernos un episodio más, una semana más, y también a Banco General por traer este episodio, por hacerlo posible, esta temporada recargada de tanta sabiduría, tanto cariño, y por eso le doy ahora la introducción a una gran amiga, psicóloga y psicoterapeuta, Liz Marie Wright. Ella ahorita mismo está atendiendo adultos y familias. Tiene una marca que se llama Psicolizando, que me encanta, atiende en Costa del Este y bueno, tenemos muchas cosas que hablar porque además de psicóloga es amiga. Y curioso porque tú estabas estudiando psicología en el momento que a mí me pasa esto y entonces tienes como que esta dualidad de también estar pasando un duelo, porque por supuesto ustedes como amigos pasaron un duelo, pero al mismo tiempo estar aprendiendo en teoría lo que estabas viendo en realidad, en la físico mío, y entonces un poquito cuéntanos de cómo fue esa experiencia para empezar. Claro, bueno, más que nada gracias por estar aquí. Tenía anhelos de hace mucho tiempo poder estar conversando aquí en este espacio tan lindo. Y en lo que dices, o sea, recuerdo, o sea, me acabo de transportar a ese momento, yo estando estudiando psicología, en ese momento me estaba especializando en educación especial y recuerdo que justo estábamos dando temas de brain injury. Claro. Y a mí me pidieron que creara un paciente ficticio para ayudarlos en temas de recuperación. Y yo justo viviendo ese duelo, ¿no? Todo lo que estaba pasando y yo dije, el caso perfecto es Sabri. Y recuerdo utilizarte y poner todo en mis presentaciones y demás. Y pero a la misma vez tratar a ese paciente, digamos. Claro, claro. Ajá. O sea, como ayudarlo a poco ir recuperándose en su vida diaria. Pero a la misma vez yo recuerdo cuando yo comentaba estas cosas en clase, o sea, también estaba toda esta frustración y esta tristeza, o sea, yo lloraba cuando yo contaba estas cosas. Porque era algo muy reciente, era algo que estaba pasando. Totalmente. Y fuerte, ¿no? Sí. Fuerte todas esas cosas. Pero sentí bastante acogimiento pues de parte de la clase. Éramos pocos. Claro, porque es la especialización que tienes en educación especial. Exacto. Éramos 6 estudiantes, o sea, muy pocas personas. Y cada quien iba tratando pues su propio caso. Propio paciente, y yo cada vez que iba aprendiendo más cosas de lo que te pasaba a ti, yo iba preguntando no sé qué, ¿sabes? Iba también pues agregando más cosas. Qué curioso, porque yo recuerdo que recuerdo muy así como que blurry, pero hubo muchas situaciones en mí o comportamientos en mí que cambiaron. Claro. Y yo quizás no entendía, por supuesto, quizás nuestros otros amigos no entendían, pero tú lo podías entender un poquito mejor. Claro que creo que sí, obviamente lo podía entender un poquito mejor por el tema ya más de lo que estaba estudiando, de mi profesión y demás, pero sin embargo mi parte humana también me dolía. O sea, era un duelo para mí ver. O sea, mientras tú te fuiste desarrollando y creciendo y developing todo lo que había pasado, a la misma vez era como que, ok, y la Sabra que yo tenía antes, no es la personalidad, yo siempre hablo contigo de esto, o sea, la personalidad tuya cambió. Y entonces era como que, ok, ahora, o sea, Sabra antes no decía ni P, ni de A a la Z, y ahora ella opinaba en todo, se ponía brava, te ponía un límite y tú te quedas y es que, ¿por qué? Porque, paréntesis, yo era una persona muy penosa, muy callada, muy como introvertida, y eso, yo era de las que se podía aguantar cualquier cosa, pero esta de aquí no. Y entonces ya pasé a ser una persona que opinaba, que tenía algo que decir, y quizás la forma, y bueno, más o menos recuerdo, la forma en la que lo decía no era siempre la correcta. Yo creo que yo perdí como que en un cierto nivel de como pelos en la lengua. Yo no tuve pelos en la lengua por mucho tiempo. Luego los regané. Ahora que dices eso, esto no tiene nada que ver, pero nunca se me va a olvidar una vez. Pero esto fue bastante reciente, o sea, ¿sabes? También estabas pasando por muchas cosas, no entendías muchas cosas.
Y recuerdo que fui con un amigo a visitarte y tú dije, tú por qué Váyanse. estás aquí, vete. Y yo dije, ¿qué hago? Yo sé, eso sí era algo que hasta el día de hoy yo no lo puedo creer, que mi mamá, mi familia siempre me dice, Sabrina, tú le decías a la gente que se fuera, que no quiero, vete. Y les dije, pero tú ni eres amigo mío. No, yo no me acuerdo. ¿Por qué estás aquí? Tú y yo no somos close. No, en serio. Sí. No, qué vergüenza, no me acuerdo de eso. Claro, pero Sabri, entiende que tú también estabas pasando por tantas cosas, No, pero... muchos duelos y todo, y, ¿sabes? Era normal la manera en que estabas respondiendo, ¿no? Solamente que, ¿sabes? Ver la otra versión de nosotros era y que, o sea, yo me quedé y que, ¿qué hago? Claro, porque yo lo que siempre digo es que ustedes por el otro lado también estaban pasando por un duelo, Claro. Ustedes estaban perdiendo, bueno, a una amiga, la forma en la que ella actuaba, un tío, una hermanita, porque al final Paola también siempre fue muy cercana a nosotras, ¿no? Y además estábamos en una época de vida que es como muy difícil, ¿no? Porque a los 20, 19 años ya uno está estudiando, uno tiene que elegir una carrera, las expectativas de la sociedad, y además cuando yo veía algo como súper personal que siempre tengo presente, es como, claro, no es culpa de ustedes, pero yo estaba en una cama, ustedes tenían que continuar con su vida, ¿no? Entonces, Total. mientras yo estaba en una cama de hospital, ustedes tenían que regresar a la universidad a estudiar, a fiestas, a cosas Totalmente. que yo estaba paralizada, yo estaba en pausa. Total. Entonces, ¿cómo se maneja eso y en temas de decisiones de vida? Totalmente, y eso justamente es algo que veo mucho en consulta, Ajá. todo el tema hoy en día del ambiente laboral, o por lo menos a los 18 años, que tú tienes la expectativa en ese momento que tú tienes que decidir qué es lo que tú quieres Claro. estudiar, qué tienes que hacer para el resto de tu vida, y es una presión tan grande y mucha gente se siente tan presionada al no saber qué escoger, no saber qué hacer, y es una realidad que a veces muchos de esos temas no se hablan, no se hablan. tocan. Sí, como que todos tienen que tener figured out qué hacer con su vida a esa edad, y está la presión social. Totalmente. Y así mismito también el entrar a trabajar, que si las dudas que uno tiene uno mismo, o un ambiente laboral que no es el mejor, que si tomar la decisión de irte o seguir ahí, o sea, son tantos cambios por los que también pasan pues las personas, y a veces hace falta un poco más de límites, de poder comunicar, ¿sabes? Lo que yo quiero. ¿Y cómo saber? Porque algo que yo siempre me pregunto es que, digo, lo sabrás tú, pero también nuestra generación, o sea, como que las generaciones de más arriba como que aguantaban la incomodidad más, o el dolor, Totalmente. en cambio yo siento que cada vez más jóvenes, como que, por eso nos dicen la generación de cristal, como que aguantamos menos no es que sufrimientos, los golpes de la vida, o como las incomodidades. Entonces, por ejemplo, algo que me dice mi mamá, o etcétera, es como que, es que ustedes se aburren de todo y quieren estar constantemente cambiando de trabajo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es como por mi salud mental, o Claro. pasa porque, no sé? Claro, y me encantó ese punto porque yo creo que también hay que resaltar que no porque haya incomodidad en ese momento, en ese ambiente laboral, significa que te tienes que ir de allí. Claro. O sea, hay tantas otras más cosas, y a veces lo que pasa es que tomamos estas decisiones un poco más impulsivas en el momento de la frustración, de que si pasa una pelea, de que pasa lo otro, y hay menos como hay más resistencia ante todos estos cambios. Por ejemplo, un cambio en la empresa, y yo dije, ¿sabes qué? Entonces ya no me gusta. Pero saber que todas esas cosas son situacionales también, o sea, eso no va a ser para toda la vida de esa manera, sino que todo va cambiando. Somos humanos en constante cambio, es algo que siempre menciono, porque siempre vamos cambiando y hay que buscar las maneras de poder adaptarnos. O sea, la flexibilidad es lo que nos da todo en esta vida. Entre más flexibles somos, más felices podemos ser. Más moldeables al cambio. Total. Y va muy ligado a lo que me ha tocado hacer, pero no quiero saltar como al accidente, sino también a la vida laboral, porque si bien me pasó esto, seguimos, o sea, la vida continúa y sigo teniendo como estos issues que dices tú, como de trabajo, decisiones, de las expectativas de qué va a ser de mi vida, qué va a ser de mi trabajo, y también importante lo que tú hablas de los cambios, como que, por ejemplo, yo antes de mi accidente yo estaba estudiando otra cosa, yo estaba estudiando ingeniería industrial, también importante que en situaciones de lo que nos pone la vida, uno también estar abierto a como que seguir ese camino por donde yo siento que Dios, la vida nos va empujando, ¿no? Entonces yo siento que
a mí me puso por el lado de la comunicación. Wow, cambié de carrera. Dejé de estudiar ingeniería, empecé a estudiar comunicación, administración de empresas y eso, y como que uno también va shifting de acuerdo a lo que la vida te va poniendo. Y eso que dices tiene todo el sentido, porque a veces como que nos enfrascamos de que, ¿sabes qué? Porque yo recuerdo en un momento es de que yo tenía que acabar esa carrera, o sea, yo tenía que terminar ingeniería industrial, y nos cerramos como en esta caja de que, por ejemplo, me puse esta meta de que voy a abrir este podcast, y abro este podcast y no sé, situaciones de la vida, no continuaste, y entonces siempre está esta culpa, te llega esta culpa de que, pero es que no lo terminé, y es como que no tienes que terminarlo si no pasó, se abrieron otras puertas, se abrieron otras oportunidades, y a veces como que resistimos mucho al cambio. Resistimos. Demasiado. Me pasa mucho claro, a mí también. No, y a mí, y curioso, porque yo siento que yo he aprendido mucho sobre el cambio y cómo abrazarlo, pero al mismo tiempo me cuesta, y creo que nos cuesta a todos. Y cómo, o sea, háblanos un poquito como de esta frustración de, en los trabajos, cómo, a ver, porque tanto tú como yo hemos tenido cambios laborales, cambios en carrera y hemos sabido hasta cierto punto abrazar estos cambios. Entonces, ¿cuáles han sido para ti? Yo luego comento cuáles han sido para mí. Claro. Bueno, definitivamente saber que yo creo que a veces le tenemos mucho miedo a equivocarnos. Y saber que el hecho de cometer un error, el hecho de equivocarnos, forma parte del aprendizaje. Sí. A veces yo creo que también tenemos esta idea que a mí me pasaba mucho, es como que, ¿sabes? Yo veo a esta persona que para mí, en mis ojos es successful, y la veo como hace esto y esto y esto, y es de que yo quiero llegar ahí. Sí. Pero yo estoy viendo el producto final. Yo no estoy viendo todos los pasos porque esa persona tuvo que llegar para estar allí. Sí. Entonces, en el momento que entonces yo tengo un miedo o como tengo un error, es como que me culpabilizo tanto, y es como que, ¿sabes qué? Esa persona llegó ahí cometiendo errores, porque es la única manera de aprender. Cayéndose. Entonces es tener esa apertura y esa flexibilidad de aceptar en ese momento de error. ¿Sabes qué? Ok, por ejemplo, ahorita que me dijiste de hablar un poquito de mi vista. Sí. Yo estuve trabajando mucho con temas de niños, educación y demás, pero mientras poco a poco fui puliendo y ¿sabes qué? Vámonos un poco más a la área de crianza y de padres. Ajá. Estuve trabajando por unos 3, 4 años con temas de padres y fue que wow, esto me encanta, me fascina. Y después también de cierta manera venían también estas dudas y culpas de que, pero y los niños y no sé qué, y o comenzaste con esta tutoría, por decir así, y la terminé, y es como que yo haya agarrado otro camino. Está bien abandonar ese proyecto y comenzar otro, que va un poco en la línea también de lo tuyo. Sí, no significa que fallaste. Totalmente. Además, pienso que si no hubieses tenido esa experiencia con los niños, ya después cuando te fueras con los padres, como que no lo ibas a entender con todo el contexto. Totalmente. No ibas a, ¿sabes? Y es lo mismo que a mí me pasó. O sea, yo tenía como un anhelo muy grande de cumplir esta expectativa que además, es que tengo varias cosas en la cabeza con lo que hablaste. Hablaste de la comparación, que siento yo que es muy dañino y es terrible. O sea, muchas veces yo me comparo como con, no sé, amigos, gente de nuestra edad, como que, wow, pero fulano de tal tiene una posición gerencial en no sé cuál empresa y míralo cuánto gana y mira lo que vive sola y mira lo que... Y uno aquí tratando de sobrevivir, ¿no? Y entonces es como que, wow, ¿cómo hago también para abrazar mi camino que es único? O sea, yo, por ejemplo, algo que me pasa es que me siento muy sola en mi camino profesional porque siento que, no estoy igual. Entonces a veces me siento más atrás que otras de mis amigas o de mis amigos, y luego digo, no es más atrás o más adelante, es simplemente un camino totalmente diferente. Totalmente. Y es como esas expectativas también de la vida, la sociedad que también nos impone, y que yo no sé, que si a los 30 ya tienes que estar casada, que si tienes que tener hijos, que si no sé qué, o sea, tantas demandas que uno ve, pero al final intentamos de también abrazar nuestra propia realidad, que es difícil. Claro. Pero eso nos ayuda y resaltar un poco, ¿sabes? Nuestras fortalezas, porque yo creo también que, sí, cuando también en momentos que nos comparamos, no estamos comparando que algo que es completamente irreal, que no estamos viendo el producto final, que seguro también esa persona que yo me estoy comparando, que veo que es successful, también tiene sus cargas, también tiene sus cosas, pero es que nosotros estamos viendo, y eso es lo que... Como que la puntita del iceberg. Y no solamente, es lo que vemos en las redes sociales. O sea, eso es lo que
todo lo que estamos viendo y esta invasión de redes que al final no nos estamos comparando con algo real. Sí, es totalmente cierto y, ok, no te asustes. Yo sé que la conversación está súper interesante, pero antes de continuar vamos a escuchar este breve anuncio. Historia no es solo lo que está en los libros. No es algo solo de próceres, famosos o genios. Uno no se da cuenta de que está haciendo historia mientras la está escribiendo. Nace como sueños que con el tiempo y mucho esfuerzo se transforma en logros extraordinarios. Hace 70 años comenzamos a escribir nuestra historia contigo. Hoy la celebramos y la seguiremos recorriendo juntos, inspirados siempre en el bien y en nuestro amor por Panamá. Lo mejor de nuestra historia es la tuya. Banco General, por 70 años, tus buenos vecinos. Como experiencia personal, o sea, a mí me cuesta mucho porque al final yo trabajo con redes, o sea, ¿sabes? Entonces es como que, ¿cuál es la línea fina de esta es mi vida personal, pero este es mi trabajo? Y este es como que, y al final, bueno, tú sabes más que nadie que las redes, las pantallas, esta sobreestimulación irreal también crea expectativas. Entonces yo me comparo, por ejemplo, con influencers que son como que bellas, espectaculares, que viajan con marcas y es como que, man, yo quisiera, pero al mismo tiempo sé que no soy esa persona, porque el tipo de valor que yo comparto en redes es diferente. Totalmente. Pero entonces existe como que esta FOMO de como que, pero debería, o sea, porque es lo que vende, ¿sabes? Entonces esta comparación que definitivamente, sin embargo, sí quiero hablar de los cambios laborales que lo estábamos conversando un poquito antes, porque yo pasé también por cambios laborales, porque yo pasé por el trabajar en multinacionales. Trabajé en multinacionales antes de esta vida comunicadora. Yo también tuve una vida laboral y creo que es importante mencionar, no sé si también lo hayas visto en consulta, la expectativa o la presión de padres o familiares, porque yo sin saberlo, digo, esto no fue a propósito, no fue nada como que sobreimpulsado, yo creo que los padres no lo hacen a propósito, pero como que yo tenía una presión de que yo tenía que entrar en cierta empresa porque mi papá toda su vida trabajó en esa empresa y para mí era como un sueño que yo entrara, y cuando entré para mí fue como que wow, estuve un año y pico, estuve como un año y medio y luego cuando salí se me vino el mundo abajo. Me acuerdo perfectamente. Porque yo dije, esto era lo que yo quería para mi vida, esto era lo que yo necesitaba, esto era lo que mi papá quería. Es un duelo. Es un duelo que mi papá lo quería y ya mi papá no está, ¿sabes? Entonces vinieron todos estos sentimientos de cómo lidio con esto. Total. Que si no me hubiese pasado, no estuviera aquí, no tuviera un podcast. Pero bueno, entonces esa expectativa también que no autoimpuesta, sino impuesta por totalmente el ambiente. Y como tú dices, tú puedes ser expectativa de familia, expectativa de amistades, o a veces puede ser hasta expectativas dentro de las mismas empresas que pueden tener como ciertos jefes, o sea, y creo que ahora que mencionas eso, siento que este tema no se toca mucho. Sí, porque es medio tabú. Demasiado tabú, imagínate, o sea, hace poco tuvo un paciente que quedó hasta en el hospital por un ataque de pánico por temas laborales. O sea, ya en su descanso, ya en su fin de semana y demás. Eso no está bien. Y más, o sea, a nosotras las mujeres como que, ¿sabes? Viene por esta parte el miedo y sacamos el tema por la ansiedad y demás, pero a los hombres, o sea, también. Generalmente los hombres es que sí tienen este miedo, esta ansiedad, pero los hombres tienden a ser un poco más evitativos a esas emociones, o sea, que lo representan desde una área física, o a través de la agresión. Ya como que se somatiza de diferentes maneras. Full. Claro, o sea, esto es un estereotipo. Claro, obviamente no todos los hombres y todas las mujeres, pero las mujeres podemos tender más a una área un poco más ansiosa, más emocional, y los hombres tendemos un poco más, los hombres, yo no soy hombre. Bueno, pero los hombres tienden un poco más a esta parte pues evitativa, ¿no? Y hasta que llega un punto que el cuerpo ya no da más. ¿Y cómo evitativa? ¿Qué significa eso? O sea, no, sé que evitar, pero ¿qué evitan? Que lo tapan, o sea, que tapan todo, lo suprimen,
no hablan del tema. Entonces, tú llevas o sea, el hombre lleva todas estas cosas suprimiendo todo, hasta que llega un punto que explota totalmente. Entonces, a veces, esa somatización a veces puede venir con, yo no sé, un dolor de cuello, un dolor de espalda, un dolor crónico, y todas estas cosas luego ni siquiera las atan a ese estrés laboral. Ya es no como que yo cuenta. estoy bien, yo estoy perfecto, tengo que ir al doctor. Y entonces va el doctor y dice que, ay, no, tómate esta pastillita. Y pasan años y pasan meses Tapan. y sigue con ese dolor. Pero en verdad lo que necesitas es ese apoyo emocional, ese ir a acudir a un psicólogo, donde un psicoterapeuta para poder que te ayude, ¿no? Y eso no se habla, no y se porque habla. está el tabú. Y ahorita que hablas de las somatizaciones en las mujeres, a mí me da como eczema y me pica. Ahorita tengo pero se me quitan, o sea, me da como brotes por estrés en ciertos momentos, se me quitan, pero ahorita tengo uno que me está aquí picando. Es como Bueno, también eczema para me los pica. que no saben qué es somatización, porque a veces puede ser una palabra que la Intimidante. gente no entiende mucho, es cuando toda esa parte emocional pues se pasa a algo físico. O sea, somatizamos esa emoción a una área física de nuestro cuerpo. O sea, a mí, por ejemplo, me pasa mucho en la barriga. O sea, dolor de barriga, me voy para el baño, todo. Pero uno tiene que reconocer cuál es, como Claro, que en qué parte yo del sé cuerpo. Cuando a mí me da esto y cuando me da migraña, yo digo, estoy estresada. Totalmente. Estoy estresada, tengo que bajarle, tengo que Totalmente. cambiar. Y ese es el primer paso, Sabri. O sea, el primer paso es poder identificarlo. Estamos bien. Porque la mayoría de las veces no sabemos por qué no está pasando Claro. eso. O sea, y todo está ligado. Todo está Qué ligado. impresionante, ¿no? Con el cuerpo. Y también, curioso, esto no lo teníamos planeado, pero te quiero traer esta anécdota porque quiero saber qué opinas de esto, de que hablamos de todo el tema laboral, está ligado con esto, ¿no? Y entonces a mí me pasa que con este emprendimiento yo me siento, como te decía, sola. Porque al final estoy yo en mi casa, estoy haciendo esto, estoy grabando aquí. Y claro, la gente con la que interactúo es con mis invitados, con la gente que entrevisto allá afuera, en los programas, si salgo, lo que sea. Pero la mayoría del tiempo es algo muy solitario. Y yo siento que yo me está yendo muy bien. O sea, como que yo estoy bien, estoy feliz, me encanta lo que hago, tengo la flexibilidad de tener mi tiempo. Pero entonces, justo en terapia, ella me decía, yo quiero que tú apliques a un trabajo, y no por estabilidad ni nada, sino porque la parte social para ti es necesaria en estos momentos. Y yo, o sea, que yo en estos momentos no sé si estoy aplicando trabajos, pero para socializar. Claro, o sea, bueno, honestamente, creo que esto mismo que acabas de decir es algo que yo estoy viviendo en estos momentos. Claro. Porque yo recién regresé a Panamá, abrí mi consultorio y demás. Y también es una profesión sola, o sea, ese sentimiento de estar, ¿sabes? A veces uno también necesita la comunidad y yo creo que a veces, Sabri, capaz te puedes replantear y pensar qué es lo que yo quiero, porque a veces nos dicen qué hacer, pero ¿y dónde estás tú? No nos olvidemos a nosotros mismos, entonces es como que, ¿sabes qué? Qué bonito. ¿Por qué quisiera, si me voy a este entorno que voy a implicar a un trabajo donde voy a tener una comunidad, por qué quisiera esto? ¿Qué estoy perdiendo? O sea, ¿qué pro y qué contra? ¿Qué voy a llegar con esto y qué no? Pero para mí. O sea, creo que a veces también como que la vida la vimos un poco en automático y me van diciendo, vete por aquí, vete por allá, vete por allá. Y tú toma tu propia decisión. ¿Qué quieres tú? Y eso a veces toma tiempo de entenderlo o saberlo. Sí. Porque el autoconocimiento es la base de todo. Y mucha gente no tiene ni idea de quién es, ni cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y hay que comenzar un poco desde ahí. Wow, a mí me cuesta mucho ese autoconocimiento. Y no que no sepa cuáles son mis debilidades, mis fortalezas, sino que me cuesta mucho como que quedarme con mi silencio, con mis problemas, con mis cuestiones, entonces como que los evito, yo también suelo taparlos, pero digo, idealmente, así como que en un mundo ideal, yo sé que es muy difícil y que aquí en Panamá no existen muchos part-times, pero mi sueño, yo no dejaría esto, o sea, claro. Yo jamás dejaría mi emprendimiento, mi charla, mi podcast, mis redes. Oye, pero ¿quién quita, Sabri? Tú aplica, tú ves, yo quiero part-time, ¿sabes? O sea, sí, bueno. Tú vas viendo un poco qué es lo que... Es una época en la que estoy, es una época transitoria. Créanme que como que han habido ups and downs en esto. Y a veces tenemos, pienso yo, expectativas de como que todo va a ser fácil, todo va a ser como que línea recta y no es así. Entonces háblame un poquito de eso. Bueno, inclusive no solamente me puedo ir a la parte técnica, sino también a la parte personal.
que fue justo era lo que te mencionaba, eso es lo que ahorita mismo yo también estoy viviendo, no solamente como psicóloga, sino también como persona, ¿no? Sí. El llegar y tener esta expectativa, voy a abrir mi consultorio y demás, pero yo no sabía, en verdad, lo sola que me iba a sentir. Yo no sabía, todas estas cosas que no te las dicen, ¿no? Yo no sabía lo sola que me iba a sentir, yo no sabía que me iba a ser tan difícil encontrar clientes, tantas cosas que uno tiene una expectativa y es que ya hago esto, lo otro, pongo por aquí, tengo estos estudios, pero ya como no que es tan vas fácil cumpliendo... emprender de esa manera, ¿no? Sí, no, y como que eso que me dijiste, vas cumpliendo checks, y entonces es como que uno se pone otra expectativa de que cuando termine este estudio, ya lo voy a tener. Terminaste el estudio, o termina uno. No, porque cuando tenga mi consultorio voy a ser feliz, o sea, ya lo voy a haber logrado. Tienes tu consultorio. Y luego nadie te cuenta cuáles son los próximos pasos. O sea, tienes que encontrar a los clientes para traer a tu consultorio, totalmente, ¿no? Totalmente. Y todo, al final yo creo que nos basamos nosotros muchos como en buscar esa expectativa, en buscar ese meta final, Sí. pero nunca nos quedamos abrazando el proceso. Que me Se nos olvida. Me encanta este tema porque hay que disfrutar el proceso. Quizá, o sea, la idea de llegar a tu meta final es que la pases bien. O mucho de lo que yo pienso es que si tú no estás disfrutando tu proceso, totalmente, si la estás pasando mal, no es por ahí. Sí. No es por ahí que, claro. Y yo creo que hablando de eso también es que creo que hoy día la sociedad nos inculca que nos llenemos de cosas, o sea, el multitasking, o sea, multitarea, que si hago aquí, hago allá, hago por acá y allá, pero la realidad es que estudios científicos han comprobado que entre más multitasking, por ejemplo, hace unos años salió uno de Stanford que habían hecho comparando a la gente que se dedica a una sola tarea, ¿sí?, o a personas que hacen muchas tareas, o sea, multitasking a la vez, y el nivel de productividad no es el mismo, o sea, agotamiento mental mucho más grande. Y es donde viene todo este tema también de burnout ya sea en las empresas o en el emprendimiento y demás, cuando uno está haciendo como demasiadas cosas a la vez y no se centra como en una sola y va pues poco a poco, ¿no? Y es como la frase que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y hablaste del burnout. Mencióname, ¿qué es el burnout? O sea, yo sé, pero nunca he sabido si lo he sentido. Claro. O, exacto, claro, ¿cómo saber? Yo creo que es algo bastante común. Hoy día se ve mucho más. Pero es un estado de agotamiento crónico, estrés crónico, donde ¿qué sientes? Irritabilidad. A veces estás hasta despersonalizado. ¿Qué es eso? O sea, que estás tú totalmente en automático. Sí, me ha pasado. Y generalmente uno lo habla y lo ve y lo dice más que es en un ambiente laboral, pero no solamente tiene que ser en esos espacios. Y uno se pierde, se siente, te lo pongo así, las palabras fáciles, se siente como un extraño en tu propia vida. O sea, no sabes ni dónde estás parado, todo es un agotamiento, estás irritable todo el tiempo. Y generalmente, ¿qué síntomas ves? O sea, probablemente esa persona no tenga espacio para más nada que el trabajo. Esas personas que usualmente, y esto se ve mucho, ¿sí? O sea, personas a mi alrededor no tienen un espacio para comer. O sea, en el momento que es el momento de la comida, mientras trabajan. Taca, y van trabajando. Entonces, todas estas son como que lo que uno va viendo en estas cosas que hoy día de verdad es lo que uno más estoy viendo yo un poco en consulta. Sí, y a mi alrededor, amistades, familia. Creo que en cuanto a burnout, mira, yo no soy una persona workaholic, o sea, claro, pero en los momentos en donde más estrés siento es cuando se combinan muchas cosas en mi vida, tanto profesional como personal, como de hobby, o sea, como tú misma sabes que nosotras formamos parte como de grupos de la iglesia, entonces cuando se vienen los retiros, entonces estamos organizando retiros, mucho, pero también estamos trabajando. Esta hiperproductividad. Y entonces siento eso que dices tú de que no quiero ni que me hablen, o sea, no, déjenme en paz, y entonces ahí me siento mal, ¿no? Claro. Porque no quiero ser esa persona. Claro. Y yo, esto iba a decir algo, pero siento que va a abrir algo mucho más grande, pero yo también noto, o sea, puedo decir que a veces yo soy una persona que reconozco que es así, que a veces ponemos mucho nuestro valor en la producción, en estar haciendo cosas, o sea, y si yo no estoy haciendo cosas, entonces no siento que valgo. Y me estás hablando literalmente. Y eso pasa mucho, o sea, pasa mucho. En verdad, bueno, porque yo me siento muy así. O sea, y mi mamá me regaña, porque es como que yo no me doy el permiso ni de
hacer una siesta, y entonces mi mamá es como que, ey, Claro. pero ella me felicita si yo duermo en la tarde una siesta. Es como que el felicidad, sueño, yo, Sabri, el sueño es de las cosas más importantes. no, o yo sea, duermo bien en la noche. Eso sí, yo a las 9:30 de la Es noche verdad. estoy aquí porque Yo le yo me escribo- levanto. Yo le escribo a Sabri a las 9:01 y te aseguro que no me va a contestar porque No, está porque dormida. además meterme a una conversación con alguien a las 9, cállate la boca. Eso sí es verdad. No, yo Yo respeto mi respeto sueño. eso porque yo necesitaría duermes. mejorar Tú no un poco duermes. el sueño. Es verdad, no. Pero yo me duermo un poco más tarde que las 9, Sabri. Pero yo me despierto a las 5, chicas. Sí, sí, es verdad. Sí, Es sí, verdad. bueno. Pero nos No me fuimos por otro estoy lado. Sí, sí. Nos fuimos por otro lado, pero bueno, o sea, en general, yo digo siempre que las personas que vienen a Así lo vivo yo es porque yo las admiro, porque me encanta la forma en la que viven allá afuera. Entonces, danos esas 3 razones o 3 tips de cómo lo vive Liz Marie Wright allá afuera para ser tan exitosa, tan linda, tan persona amarilla. Si no saben lo que es una persona amarilla, búsquenlo, porque es una persona alegre que transmite alegría y que simplemente te da como que buenas vibras. No, buenas vibras no, porque eso suena como, pero, ajá, felicidad. Se me olvidó la pregunta. La Sabri. pregunta era, tienes que decir 3 formas en las que lo vives, cómo lo vive Liz Marie Wright. ¿Cómo vivo? O sea, 3 consejos. 3 consejos. Sí, 3 consejos para la vida. Bueno, yo como persona diría que todo pasa por algo. Siempre creo que me aferro mucho a esa idea para buscar siempre en los momentos difíciles, en los momentos de miedo, buscar un poquito esa luz amarilla, ese lado positivo, Bonito. para poder aferrarme a, ¿sabes qué? Bueno, esta puerta se cerró, abrimos otra. Por otro lado, siempre digo que somos humanos perfectamente imperfectos para abrazar esos errores, para abrazar esos momentos que son aprendizaje. A veces nos culpamos mucho por esos errores y por ese miedo también a veces no actuamos, y yo creo que nos ha inculcado mucho esa cultura y hoy en día podemos reestructurar y crear nuestra propia historia de que los errores nos ayudan a aprender y son parte de nuestro proceso. Claro. Y bueno, saber de que los caminos no son lineales. Siempre hay altos y bajos. Si ahorita mismo estás pasando por algo difícil, siempre va a venir alguna otra puerta abierta, y no te vas a quedar ahí. Poco a poco y un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Y yo con eso me quedo, me encantó este episodio, gracias por haber venido, creo que hablamos de muchas cosas interesantes, muchas cosas que espero que a ustedes también les haya servido. Por favor, déjenme en los comentarios qué fue lo que más les gustó o qué quisieran escuchar también. Gracias, una vez más, suscríbanse, denle en la campanita para escuchar y finalmente gracias a Banco General por haber traído este episodio. Tus buenos vecinos.